Hola, buenas noches. Como siempre es un gusto saludarlos, es un placer que nos acompañen a esta hora del día, una noche para hablar de las manifestaciones, el nuevo capítulo de protestas, de movilizaciones sociales que se escribió hoy en el país. Fue una jornada de marchas en Colombia, marchas en favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. Una figura tal vez distinta a lo que ya hemos conocido, porque no son en contra sino a favor de un gobierno, algo que no había ocurrido en Colombia. Manifestaciones en favor del presidente Petro, que es el que está ejerciendo el poder y con recursos económicos, recursos públicos, para movilizar personas en favor de su gestión, en favor de las reformas, la reforma laboral, la reforma a la salud, el proceso de paz, la paz total y todas las reformas que están transitando en el Congreso y dejando, por supuesto, las encuestas atrás, las mismas que marcan que el presidente Petro cada vez es más impopular. El gobierno nacional está impulsando a la gente a salir a las calles para conseguir el apoyo que quizá en el Congreso de la República no ha encontrado luego de romper la coalición de gobierno, de hacer trizas la coalición de gobierno. Vamos a hablar esta noche del apoyo popular, de cómo salió este nuevo experimento de manifestaciones y si fortalece o debilita la democracia colombiana y el gobierno del cambio, que es al que le está hablando a ese 11 millones de votantes que llegaron a las urnas a escoger a Gustavo Petro como presidente. Es a quien les habla el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos. Había expectativa por la presencia del presidente Gustavo Petro, que desde temprano anunció agenda privada. Sin embargo, se hizo presencia en plaza pública. Allí se echó un discurso hablando de la paz, hablando de sus reformas en un tono para algunos un poco más conciliador alrededor de lo que quiere hacer, de lo que quiere impulsar. Esto fue lo que le dijo a los que estaban allí en la Plaza Simón Bolívar en Bogotá, que fue el escenario. Allí se concentraron cerca de 32.000 personas, incluyendo los indígenas, cerca de 18.000 que trajeron de diferentes regiones del país. Son movilizaciones por el cambio. No se puede proteger la vida en Colombia si no hay un cambio. Ese cambio por el cual votaron 11 millones y medio de personas y que nosotros todos los días tratamos de volver una realidad a pesar de las dificultades. Esta noche ese es el tema de conversación, el análisis del efecto político que contrae justamente y que conlleva estas movilizaciones. Hemos invitado a Carlos Arias, que es analista político. Carlos, un gusto saludarlo, bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y esperamos que tengamos un debate agudo pero tranquilo. Seguramente así será. Daniel Palacios fue ministro del Interior del gobierno del presidente Iván Duque, fue concejal de Bogotá. De exministro, un gusto, bienvenido a Zona Franca. María Camila, como siempre, un gusto. Buenas noches para todos y para los compañeros de debate. Gracias por aceptar esta invitación. Está con nosotros Alirio Uribe, que es representante de la Cámara por Bogotá, representante del Pacto Histórico, que es el movimiento del presidente Gustavo Petro. Representante, bienvenido, como siempre, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, María Camila. Un saludo para ti, un saludo para Carlos, para Daniel y para toda la audiencia. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, usted estaba marchando, estaba acompañando las movilizaciones convocadas por el gobierno. ¿Cuál es la reflexión, cuál es la conclusión después de esta jornada? Bueno, la conclusión es que efectivamente la gente se movilizó en todo el país, en diferentes plazas. Se están movilizando también más o menos en 30 países, en Bruselas, en Londres, en París, en Madrid, en Nueva York, en Miami, bueno, en América Latina también en algunos países, en Buenos Aires. Y lo que prueba pues esta encuesta, que es la encuesta de la ciudadanía, es que la gente quiere realmente avalar y apoyar las reformas que se están implantando por parte de este gobierno y las reformas que estamos tramitando en el Congreso. Yo creo que es un mensaje positivo para la sociedad colombiana y creo que este gobierno fue elegido precisamente en el marco de las 20.000 movilizaciones que se hicieron contra el gobierno de Duque, que fue un acumulado de movilizaciones en más de 850 municipios, y estas personas que se movilizaron sienten que la agenda de gobierno representa esa deuda social y popular de muchas décadas
y nosotros estamos contentos, satisfechos, estamos muy bien con esta movilización. Esa encuesta le dice que el presidente, esa encuesta como usted lo llama, que es la movilización, le dice que van bien, que el presidente tiene respaldo popular. Bueno, lo que nosotros creemos es que hay una agenda de cambio que está caminando. En el caso del Congreso aprobamos 28 reformas en la primer año de legislatura, ahorita están en curso más de 40. Y obviamente nosotros tenemos una visión positiva, creo que los indicadores macroeconómicos son positivos y obviamente este gobierno, como lo dijo hoy el señor presidente, lo que quiere es un gran acuerdo nacional, un proyecto de país. Esta manifestación no fue para atacar a nadie, esta manifestación fue para invitar a todos los colombianos, incluyendo a aquellos sectores que no están de acuerdo con el gobierno, de que tenemos que ponernos de acuerdo en un proyecto de país para caminar todos en esa ruta, los empresarios, la ciudadanía, las diferentes fuerzas, los académicos, las instituciones, en función de eso. Si ustedes miran, llevamos 13 meses hablando de reforma a la salud, de reforma pensional, de reforma laboral, de temas ambientales, es decir, el gobierno pone la agenda y por primera vez en Colombia en los medios de comunicación no se hablan tonterías, se habla de las reformas, de los cambios que necesita este país. Yo estoy de acuerdo con usted, sentí un tono distinto, tal vez un tono conciliatorio o conciliador del presidente Petro, pero ya vamos a hablar del tono del presidente exministro. No, yo creo que hay varios temas que abordar con la marcha de hoy. Sin duda alguna, la manifestación pública es un derecho constitucional, lo hemos hablado aquí en diferentes oportunidades y creo que cada vez que la ciudadanía se quiera movilizar de manera libre y espontánea debe hacerlo. Aquí el primer tema que tenemos que observar con preocupación es que es un gobierno el que está financiando una movilización por parte de la ciudadanía. Un gobierno que con recursos de todos los colombianos, no de quienes votaron solamente por Gustavo Petro, sino de todos los colombianos, está financiando tarimas, transporte, alimentación, de sus seguidores y de sus simpatizantes. Y sin duda alguna, en época electoral genera muchas preocupaciones. Que estamos a menos, ya casi un mes de las elecciones, y estamos viendo a un presidente que, como siempre, asume un rol de activista político, que es el que siempre le ha gustado, no tanto de gobernar, sino siempre de estar en ese activismo político que es el que vimos el día de hoy. Entonces, en primera medida, lo preocupante es ver a un presidente, ver a un gobierno que con los recursos de todos los colombianos está convocando y participando en marchas en época electoral. O sea, eso es absolutamente grave y sin precedentes en la historia de Colombia. Que un presidente con los recursos del DAPRE, de la Presidencia de la República, de entidades públicas, esté financiando para que sus simpatizantes y sus seguidores salgan. Yo, la verdad, creo que aquí no hay nada conciliador. Aquí lo que hay es una intimidación permanente. Si usted ve quiénes salieron a marchar los mismos de siempre, los simpatizantes que apoyan al gobierno de Petro, y tal vez por eso es que nada avanza. Porque al gobierno Petro se le ha olvidado y sigue hablando. Pero fueron unas marchas pacíficas en todo el país. Y nadie está hablando, y por eso repito, eso no es nada de temas de violencia ni nada de eso. Aquí la preocupación, en primera medida, como lo he manifestado, es quién está financiando las marchas. ¿Quién las está financiando y con recursos de quién? Segundo, un presidente participando activamente en política, un candidato a la alcaldía de Bogotá participando activamente en la marcha, que además ha reconocido públicamente que es el candidato del gobierno, como es Gustavo Bolívar, que estuvo hoy en la marcha, en donde habían además afiches y diferente publicidad promocionando la campaña de Gustavo Bolívar. Todo eso genera unos ruidos, genera unas preocupaciones, porque un país no se fortalece cuando un presidente en democracia utiliza los recursos públicos para promoverse él y para ganar aplausos. Yo al revés, veo a un presidente desesperado por ver cómo busca aplausos y cómo busca, como lo decía ahorita el representante, mostrar que esas son las verdaderas encuestas y que no ese 63% de desfavorabilidad que tiene el presidente no existe, sino que aquí es donde realmente se muestra el apoyo del presidente. Y yo creo que cualquier avance en un acuerdo nacional tiene que ser uniendo al país y no dividiéndolo. Y lo que hemos visto es un presidente que constantemente divide el país, siembra odios y que no entiende que las instituciones en Colombia representan también al pueblo colombiano, sí, no solamente él. Sí, el punto, Carlos, es que tan espontáneas fueron estas marchas, si las personas que vinieron lo hicieron motu propio o si hubo allí un incentivo o si hubo una invitación, que la hubo del presidente Petro invitando, él convocando personalmente a las marchas. Mire, yo muy acuicioso he empezado a hacer un ejercicio desde el inicio del programa, anotando lo que cada uno, incluyendo María Camila como presentadora y directora del programa,
ha venido señalando. Y creo que la audiencia tiene que tener claro que aquí hubo una inversión de 18.000 millones de pesos que hoy la Presidencia de la República le reportó al diario El Espectador que costó la marcha. No solamente los 263 millones de pesos que costó el evento, el concierto, sino 18.000 millones de pesos que costó movilizar. Entonces yo creo que es importante que desde un principio tengamos claro que esto fue una marcha convocada a muchas personas, ¿sí?, que libremente asistieron y caminaron, pero también fue financiada a más o menos 11.000 indígenas que no solamente fueron financiados logísticamente, sino con refrigerios, almuerzos y con dádivas de generosos contratos de otras entidades que han venido financiando los movimientos indígenas abultadamente, a diferencia de otros gobiernos. Ahora bien, otra precisión que me parece muy importante que el exministro del expresidente Duque lo haga, y es que el derecho a la participación en la manifestación pública es un derecho inalienable, pero también hay que señalar, corrigiendo un poco al ministro, y es que el candidato Gustavo Bolívar, nos guste o no, le guste o no a la gente, tiene todo el derecho a caminar y tiene todo el derecho a manifestarse. Ahora bien, lo que no podemos también dejar de lado es que el gobierno de Gustavo Petro no solamente estaba haciendo un ejercicio retórico a su favor, a su imagen pública y a su reputación, sino que tenía un interés político electoral. ¿Por qué? Porque no hay una encuesta en la que no le vaya mal. En todas las encuestas le está yendo mal. No hay una sola encuesta en donde Gustavo Petro haya mostrado favorabilidad. Y eso es importante señalarlo porque este ejercicio de movilización social debe buscar movilizar eso, un apoyo a unas reformas y no un apoyo a un presidente. Y aunque la retórica institucional diga que es un apoyo a las reformas, los dos panelistas que me acompañan hoy, que son avesados en el manejo del Congreso, saben hoy que ningún congresista hoy está pensando en las reformas, que todos los congresistas hoy están mirando a sus regiones para sus candidatos a alcaldías y gobernaciones. Incluso Juan Carlos Lozada ayer, saliendo del debate, dijo claramente que no había quórum, que los congresistas están en otro camino. Entonces, no nos digamos mentiras, no le digamos mentiras a la opinión pública de que esta marcha era para movilizar las reformas si no se están debatiendo. La única reforma que se está debatiendo, para cerrar, es la reforma a la salud. El resto están paradas. Sí, una pequeñita observación. Yo quisiera también, si me permites un segundito, yo solamente quisiera hacer una observación, digamos, de lo que acabo de decir, y es, yo creo que Gustavo Bolívar puede caminar por donde quiera y puede salir a marchar donde quiera. Lo que es absolutamente increíble es que lo haga en una marcha en donde está el presidente de la República, en una marcha donde es financiada por recursos del gobierno nacional. Es que volvemos a lo mismo. Eso no es una marcha cualquiera. Y sí, está bien, aquí no hay ninguna ilegalidad, estamos absolutamente claros en eso, pero hay que ser muy bobo, y qué pena, así como lo dijiste tú, y pretender engañar a la ciudadanía para pretender que un evento en Bogotá, convocado, en donde se está haciendo con recursos públicos y en donde el único candidato a la alcaldía que asiste es Gustavo Bolívar, así como el anuncio de que se van a tomar 3 localidades en octubre por parte del gobierno. Entonces, si estamos hablando con la verdad, entonces hablemosle con la verdad a la ciudadanía. La ciudadanía no es pendeja, sabe muy bien y claramente que el único candidato a la alcaldía que los únicos candidatos al consejo que fueron son los candidatos que son patrocinados por el gobierno de Gustavo Petro, que son del mismo partido político, al cual también marchó el representante, porque obviamente es de su mismo partido. Representante. Yo quiero hacer una claridad aquí, porque aquí empezó Camila y luego empezó el doctor Daniel y luego el doctor acá. Todos parten de que esta fue una marcha financiada. Pues si ustedes consideran que hubo un gasto ilegal de recursos públicos, pues denúncienlo a la Procuraduría, a la Contraloría, a los órganos. ¿Quién pagó la tarima, doctora Liri? Yo no sé quién pagó la tarima. ¿Quién pagó el concierto? Yo no sé quién pagó eso, pero lo que yo sí sé es que los indígenas llegaron en las chivas donde se han movilizado toda la vida. Antes ustedes decían que las mingas las financiaba el ELN, las FARC, los terroristas. Ahora ustedes dicen que es Petro. No sé qué otro cuento se quieran inventar. Ahora ustedes dicen que la minga indígena incluso sacó cartas de protesta porque no se está respetando el derecho a la consulta. La minga indígena se movilizó porque están matando los indígenas en el Cauca. Por eso fue que se movilizaron. Lo están matando en los gobiernos anteriores y en este, no, efectivamente. Y por eso el gobierno quiere hacer la paz. Los indígenas no vinieron a rendirle pleitesía al gobierno, vinieron a exigir, vinieron a pedir que les hagan la consulta.
esta mañana a las 7:30 de la mañana votamos un proyecto del gobierno en el Congreso, una reforma. Usted no está en el Congreso. Estamos votando leyes todos los días. A las 10 de la mañana radicamos un proyecto de reforma a la ley de víctimas. Usted no está en el Congreso. Usted puede gritar lo que usted quiera. Yo lo que les pido es sean serios, sean responsables, sean serios. Aquí marchó la Central Unitaria de Trabajadores CUT, marchó FECODE, marcó la CGT, marcharon las asociaciones de pensionados, marcharon los jóvenes Ya lo reconoció el DAPRE, pagó 18.000 millones de pesos. Entonces, yo no sé si usted no lo sabe, pero ya la presidencia lo reconoció. A decirle al país es que mentiras. Sí lo puedo salir a decir, Alillo, discúlpeme. Sí lo puedo salir a decir. Hoy la presidencia le reconoció al espectador en una entrevista. Entonces, 18.000 millones de pesos pagó la presidencia. 263 millones pagó la presidencia. Una aclaración. O sea, no me diga mentiroso si yo tengo los datos. Una aclaración. Por respeto a si tengo los datos. No, mire, una aclaración. No, es que ustedes... No, eso es una falta de respeto. Carlos, una falta de respeto es usted que diga que la gente es tonta, boba y que marcha porque Petro les ordena. Tengo los datos. No es así. La gente marchó porque quiso. La gente marchó porque quiso. No es cierto. Perdón. No, entonces salieron obligados. No es cierto. Salieron obligados, les pido según por usted. respeto a los televidentes, no es ya cierto. una sola persona, exministro. No, María Camila, yo creo que por uno subir el tono, gritar, que además ni siquiera se hace en el Congreso, y creo que no es apropiado ni siquiera en un debate, porque eso es de hechos y de argumentos, eso no es de levantar la voz, representante, ni porque griten más, representante, porque griten más duro, ni me va a convencer a mí, ni va a convencer a los ciudadanos. ¿Por qué van a decir ustedes que fue una marcha financiada? Hablemos con temas fácticos. Si la gente se marchó, ¿dónde durmieron los indígenas? Pero si me deja hablar, representante, sería buena idea. En el parque... Ni en el Congreso están desordenados, no durmieron en hoteles. Representante, ni en el Congreso están desordenados. En el Congreso respetan la palabra. Durmieron en hoteles, durmieron en las calles, durmieron en los parques de Bogotá. Yo sé que ustedes están acostumbrados a imponer su voluntad, pero déjenos hablar, déjenos tener una conversación, porque es que así es como llaman a la unidad, regañando y gritando. El mismo ejercicio que hace el presidente desde su balcón, regañando al país y diciéndole cómo debe actuar. Y a mí usted no me va a regañar, representante. A mí usted no me va a regañar. Entonces yo sí le voy a pedir un favor. Le voy a pedir un favor. No es cierto. Le voy a pedir un favor. Aquí todos queremos tener un debate. Y los ciudadanos merecen escuchar las ideas, dejar terminarlas, no exaltarse. Porque es que gritando usted no me va a convencer a mí. No me voy a exaltar si ustedes están diciendo que los sindicalistas son unos tontos. Representante, tercera que fueron pagados. Hagamos eso es lo que ustedes están diciendo. Representante. Miren, Pruébenlo. Pagaron 263 millones de pesos. ¿Ustedes creen que yo pagué algo para que la gente marchara? Yo convoqué a la marcha. Pero si se comprueba que fue. Pero hagamos una cosa, representante. Si se comprueba, ¿usted qué hace? No lleve el debate hacia donde no es. Vamos a hacer una pausa mientras a ver si nos tratamos de calmar, a ver si logramos ponernos de acuerdo en un debate sobre las ideas, no sobre alzar la voz, no sobre descalificaciones. Vamos a hacer una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos hablando de esta jornada de movilizaciones. Tal vez ese es el reflejo de lo que vive el país, más polarizado tal vez que nunca a propósito de este tema. Ya regresamos. En el Congreso estamos... Las reformas del cambio son las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Sin el cambio no es posible realmente lograr la justicia social, ambiental y económica. Esta marcha y esta demostración masiva de gente no solo de Bogotá, sino del país, demuestra que la ciudadanía está exigiendo esas transformaciones. Esto es una convocatoria de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las centrales, de la minga, de los indígenas, de los trabajadores en general y de la ciudadanía, para hacer un llamado al Congreso de la República y a las élites políticas y económicas de este país que permitan el cambio. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando de la jornada de marchas, de movilizaciones en todo el país, con indígenas, con docentes, con centrales obreras en respaldo al presidente Gustavo Petro, pero también estuvieron allí presentes casi todos los ministros. Una de ellas, Gloria Inés Ramírez, que es la ministra de Trabajo, muy activa, muy expresiva en la manifestación, explicando las razones de esta movilización. Estamos aquí simplemente acompañando y dinamizando y fortaleciendo este proceso que ha sido una convocatoria de los movimientos sociales, populares, comunitarios, y a nosotros nos llena de orgullo poder acompañarlos porque tienen en el centro la defensa de las reformas que son necesidades que tiene este país, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma agraria, la reforma pensional, que son reformas que tienen como base que Colombia transite hacia un país de derechos.
todas las reformas y la paz total, que es el motivo del presidente Petro, dice él, la vida. Carlos, ahora sí sus cuentas, a ver si logramos ponernos aquí de acuerdo y respetar el espacio de cada uno. Bueno, entonces para tener muchísima claridad, el DAPRE pagó 15.800 millones de pesos en 2 contratos para financiar las marchas. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho el representante Alirio Uribe, ni estoy diciendo que el dinero salió de X. Oye, estoy diciendo con datos que fueron pagados 15.800 millones de pesos en 2 contratos por el DAPRE para las movilizaciones de estos 2 días. Que 263 millones de pesos costó el concierto del día de hoy. No estoy diciendo, porque no tengo el dato y no quisiera saberlo, de cuánto costó la gasolina de cada una de las chivas o los buses de las personas que trajeron, o si ellos los pagaron de su bolsillo. Estoy entregando los datos que son de todos conocidos públicos, ni siquiera porque tengan que entrar al SECOP. Están en los medios de comunicación confirmados por el DAPRE. Y eso significa que la marcha no solamente fue convocada, fue financiada. Eso también significa que muchas de las personas que se movilizaron hoy lo hicieron de corazón para apoyar al presidente, pero también muchas de las personas que se movilizaron aquí, en Cali, en Medellín, y como lo señaló el representante, fuera del país, seguramente lo hicieron financiados. Y eso es una verdad a puño. Le puede doler al representante o le puede doler a muchos de los compatriotas que creen en el cambio aún, pero es así. Y eso no significa el cambio. Representante Uribe. Bueno, no, mira, ahí hay que hacer varias claridades. Seguramente que si existe el contrato de la tarima, pues sí, el gobierno seguramente pagó la tarima, si te creo, si tú dices así. Sobre las guardias indígenas, este gobierno ha estado tratando de pagar la deuda social que tiene con el movimiento indígena. Hay acuerdos incumplidos de hace más de 20 años y efectivamente este gobierno está cumpliendo parte de esos acuerdos. Yo no sé si esos contratos a los que tú haces referencia tienen que ver con esos contratos que tenían pendientes los pueblos indígenas. No conozco nada de eso. Yo lo que puedo asegurarle a los colombianos es que la gente se movilizó en todo el país, no solamente en Bogotá. Segundo, que yo tengo conocimiento porque estuve en muchas reuniones con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con los pensionados, con los jóvenes y demás, y la gente autogestionó sus movilizaciones. La minga indígena siempre se ha movilizado y autogestionado sus movilizaciones. Ellos no llegaron aquí a hoteles. Si ustedes viven cerca al Parque Tercer Milenio, a la Universidad Pedagógica, a la Universidad Nacional, al Parque Renacimiento, eso estaba lleno de carpas de mujeres, de jóvenes, de niños, de indígenas que vinieron, como vienen siempre, haciendo ollas comunitarias, alimentándose. En las chivas traían los bultos, los alimentos, los plátanos, las cosas. Entonces, seamos justos en cómo leer esa movilización. No podemos decir que es una movilización prepago. Ahora, que el gobierno ha llamado a respaldar la reforma, sí. En su momento Santos hizo esas grandes movilizaciones en favor de la paz. En alguna ocasión otros gobiernos hicieron grandes movilizaciones en torno al referendo anticorrupción. Recuerdan ustedes que se hizo. Alguna vez el expresidente Uribe hizo unas marchas importantísimas en función de exigirle a las FARC que no siguiera secuestrando colombianos. Es decir, ese tipo de hechos han existido en Colombia. Yo lo que les sugeriría aquí a mis colegas, a los doctores que están acá, es que si ustedes consideran que hay actividades ilegales, que el gobierno está haciendo actividades ilegales, pues denunciamos y que sean los órganos de control, la Contraloría o lo que definan si hay peculados por apropiación diferente o lo que sea. Lo que yo estoy diciendo, y le pido disculpas al doctor Daniel si considera que yo fui, pero es que de verdad me molesta que se le diga al país que es que la gente que sale a las movilizaciones está comprada o está pagada, o no es así, no es así, y no es así porque yo lo vivo, porque yo ando con ellos, yo marché hoy con ellos. Que digan que el gobierno no funciona, que el Congreso no está funcionando cuando estamos aprobando normas en el Congreso. Claro, hay una ralentización de la agenda legislativa, tienes toda la razón, pero es normal, siempre que hay campañas electorales, se afecta un poco el funcionamiento del Congreso. De hecho, el Senado esta semana no hizo plenarias por el tema de las comisiones económicas, etcétera. Nosotros tuvimos plenaria ayer y hoy. Entonces, yo lo que digo es,
hagamos un análisis serio, proporcional, no diciendo pues, con todo respeto, María Camila, tú me invitas y yo con muchísimo gusto vengo a tu programa, que es un programa muy serio, pero entrar diciendo de una vez que el gobierno financió las campañas, pues a mí me parece que eso es desproporcionado. Doctor Daniel. María Camila, yo creo que en eso, tanto la ciudadanía, que no es boba, es una ciudadanía muy inteligente y verá las evidencias claras, como lo has manifestado, que existen ya hoy en contratos publicados. Y digamos, es absolutamente claro que el gobierno pagó la tarima, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí lo que estamos discutiendo es un tema muy claro. Primero, derecho a marchar lo tienen todos los ciudadanos y eso está bien. Y si quieren salir a marchar a favor del gobierno Petro, lo pueden hacer. O si quieren salir a marchar en contra del gobierno Petro, lo pueden hacer, como nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo también. Y durante mucho tiempo han salido marchas a favor de una causa o de otra. Y los presidentes han asumido inclusive posiciones frente a esas causas. Diferente es financiar las marchas, diferente es pagar las tarimas, diferente es pagar el transporte, la alimentación y diferentes temas. Ahora, yo estoy de acuerdo en algo con el doctor Alirio. Tendrán que ser los órganos de control que determinen si existe o no. El problema es que los órganos de control aquí este mismo gobierno no los acepta y los desacredita todo el día. Entonces, si la procuradora va y sale y dice que se hizo algo malo, entonces la procuradora no funciona, no es buena, estás en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Si lo hace el fiscal, es un fiscal comprado. Si lo sale el contralor, entonces el contralor tampoco funciona, porque así es como funciona todo en este gobierno. Es solamente lo que les funciona y cuándo les funciona y cómo les funciona. El Congreso de la República sí está funcionando. Yo no estoy en un total acuerdo en eso. Lo que pasa es que no les está funcionando como ustedes quieren que les funcione, que es otra cosa totalmente distinta. Que no les ha aprobado las reformas como querían en el semestre pasado. Eso sí pasó, que se les hundieron las reformas, que no pudieron aprobar la reforma de la salud como la tenían en su momento. Pero no quiere decir que el Congreso no esté funcionando. Lo que pasa es que no le está funcionando al son que le está tocando el presidente de la República y con las reformas que el presidente de la República está planteando. Y no lo está haciendo por una razón muy sencilla, porque el presidente sigue trabajando para su electorado y no para el país. Ese es un presidente que es incapaz de buscar consensos, de buscar acuerdos, de invitar realmente a una construcción. Porque uno escucha siempre hablar del gran acuerdo nacional, pero siguen actuando de manera unilateral. De hecho, lo vimos en el debate de la reforma de la salud, en donde ni siquiera se respetó la subcomisión que habían aprobado y terminaron aprobando la ponencia. Entonces, digamos, después de aprobar la ponencia. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay unos temas que son muy delicados para la democracia y antecedentes que se establecen. Que un gobierno financie manifestaciones públicas para su propio apoyo, para impulsar sus propuestas y convocar a la ciudadanía, sin duda alguna comienza a generar unas incertidumbres que son muy difíciles. Cuando lo comiencen a hacer los alcaldes, ahorita también, ¿cómo vamos a hacerlo? Cuando lo hagan los gobernadores. ¿Cuánto tiempo, doctor Palacio? Alrededor de 2 años. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre esos contratos, esas ayudas que se le daban desde el gobierno del presidente Iván Duque a las que da hoy el gobierno del presidente Petro? Yo no sé, no conozco cómo están los contratos en este momento ni los convenios que tengan con el CRIC o que tengan con la UNIC. Nosotros en su momento, eso generalmente era consecuencia de una concertación que se hacían con las comunidades indígenas, pero sobre todo son presupuestos de inversión en los programas, los proyectos que a través de los diferentes espacios de concertación con las comunidades indígenas existen. Hay uno general con la UNIC, hay otro con el CRIC, en donde se hacen inversiones. Digamos, había unas deudas que se tenían, digamos, que podían ascender a los 900.000 millones de pesos cuando nosotros iniciamos el gobierno, de compromisos previos que habían hecho otros gobiernos y también unos compromisos que se hicieron por parte de nosotros. Por ejemplo, nosotros construimos las primeras viviendas digamos, con diseño étnico, hechas por el Ministerio de Vivienda con el CRIC. Eso fue un acuerdo que hicimos con el CRIC. Temas así de ese estilo. Nunca para movilización. Okay. Y de hecho, en eso está muy claro. Ellos vienen en sus chivas, se regresan en sus chivas y normalmente, si ustedes recordarán la última vez que estuvieron en Bogotá, había el problema con la alcaldía de Bogotá, que es donde iban a dormir, que es donde lo iban a hacer, porque el gobierno nacional no financia una movilización, sea a favor o sea en contra, aunque obviamente en contra no lo van a hacer. Pero aquí lo preocupante, y yo vuelvo y lo repito, es un gobierno que comienza a pagar eventos para autoaplaudirse, para llenar plazas, pagándolo con recursos del gobierno, es no solamente moralmente cuestionable, sino, a mi parecer, ilegal. Ahora,
de acuerdo con lo que dice el doctor Alirio, tendrá que ser los órganos de control quienes determinen si eso es ilegal o no es ilegal. Pero lo que sí estoy claro es que deja un precedente bastante complejo, porque vuelvo y lo digo, cuando comiencen los alcaldes y los gobernadores a financiar eventos públicos para hacer campaña, para promover sus ideas, pagándolo con los recursos de los municipios y de las gobernaciones, estamos abriendo una puerta, sobre todo en época electoral, que puede ser muy compleja para nuestra democracia. Carlos. Dos precisiones sobre lo que acabamos de conversar para poder avanzar con el objetivo del programa, que es hablar sobre las marchas. El primero de ellos, no se puede decir categóricamente, porque nunca lo hemos dicho, nunca en este programa, si tienen la grabación se van a dar cuenta, nunca se ha hecho en este programa que el gobierno en su totalidad financió las marchas del día de hoy en todo el país. Nunca se ha dicho. Se dijo que invirtió unos recursos importantes, 15.800 millones de pesos al día de hoy confirmados. Y eso hizo que mucha gente se movilizara. Pero también hay que decir claramente que hay mucha gente que se movilizó independientemente, autónomamente, buscando respaldar al gobierno y sobre todo, y creo que aquí ya entro en materia lo que nos planteaba María Camila al principio del programa, y es, se movilizó a apoyar a las reformas, a unas reformas que, como dice y reconoce el representante y reconoce el exministro, hoy en este momento están ralentizadas en el Congreso, o también se movilizó para apoyar política y electoralmente a 4 semanas de las elecciones de gobernadores y alcaldes a las listas a consejo, ediles y alcaldes y gobernadores del pacto histórico. Una salvedad pequeña. Yo no participo en ninguna de las campañas, no asesoro a ninguno de los candidatos a alcaldía de Bogotá, ¿sí? Pero a mí sí me parece muy curioso que ayer uno de los candidatos, no voy a decir el nombre, de la derecha, solicitó participar en la marcha y se lo negaron. Pero no se lo negaron al candidato que oficialmente es el candidato del gobierno. Entonces, a mí lo que me parece valioso, más allá de entrar en el intríngulis de anécdota de quién fue, quién no fue, es también fue una marcha para apoyar política y electoralmente a las listas del pacto histórico. Y de eso hay mucho que ver en el manejo tipográfico y de colores que se presentaron hoy en la marcha de Bogotá. Sí, ¿sí? Doctor Uribe, sobre el tema político y el apoyo político. Yo quisiera hacer una claridad. Mire, si ustedes miran las redes sociales de Gustavo Bolívar y las redes sociales nuestras, el llamado que hicimos a las calles era que la gente no fuera con camisetas, yo me hacía así como estoy, no fuera con camisetas, no fuera con logos de los partidos. El propio Gustavo Bolívar dijo, solicito que la gente que vaya a la marcha no vaya con pancartas, no vaya con cosas de mi campaña. Porque obviamente hay que deslindar, como lo están diciendo aquí mis colegas, el tema de las campañas políticas con el tema del apoyo a las reformas. No se subió a la tarima, yo me encontré en la séptima con Gustavo Bolívar, lo saludé, caminamos unas 2 cuadras. Luego yo sí estuve en la tarima cuando llegó el presidente, me salí de la tarima porque por seguridad el presidente se quedó solo con los ministros, pero en ningún momento habían candidatos en la tarima. Aclaro eso también de ningún partido. Entonces yo sí creo que en esa parte eso se respetó. Ahora, el gobierno sí ha venido haciendo encuentros en las regiones, rendiciones de cuentas, escuchando las comunidades y demás, y eso lo ha venido haciendo en todo el país, incluso en las zonas donde nunca han ido presidentes de gobiernos anteriores, lo ha hecho en el Catatumbo, en Nariño, en el Cauca y demás, y yo no creo que esas reuniones sean campaña. La gente quiere que el gobierno rinda cuentas, quiere hacerle propuestas al gobierno y quieren verlo. Sí, allí está el trino al que usted hace referencia, doctor Uribe, que es el mensaje de Gustavo Bolívar, pidiéndole a sus simpatizantes que no salieran a marchar, que no salieran con prendas alusivas a política de su campaña por la alcaldía de Bogotá. Carlos. Mire, el Observatorio de Redes Sociales Digitales de la Universidad Católica de Colombia, en el que yo trabajo como investigador, me entregó un reporte hace 45 minutos. Y ese reporte muestra que Mafe Rojas, una de las concejales del Partido Verde, se unió a la campaña de Gustavo Bolívar y fue con el carro que, entre comillas, simboliza su apoyo y su respaldo. En eso estoy de acuerdo, Alirio, y es que Gustavo Bolívar no podía impedirle a Mafe Rojas hacer o no hacer algo. Pero así como el caso de Mafe Rojas, se vieron varios activistas
de la campaña de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá participando con pancartas y publicidad alegórica y en redes sociales participando activamente en la marcha. Que eso sea responsabilidad de Gustavo Bolívar, no. Pero es que fueron no marchas, Carlos, en 30 países, dice el doctor Alirio, y en diferentes ciudades de Bogotá. ¿De dónde sale la tesis que esto es una marcha para favorecer a Gustavo Bolívar? No sale, la tesis sale a partir de la lectura del subtexto de lo que dice Gustavo Bolívar y de cómo fue convocada y financiada parcialmente, para no entrar en el debate, la manifestación. A 30 días de una campaña, de una elección tan importante políticamente, porque esta elección es la plataforma que le permitiría a Gustavo Petro generar un legado en un candidato de su misma cuerda política, es inédito que un gobierno en la historia republicana haya hecho un ejercicio como este. Pero no es darle, es decir, digo, quiero imaginar al presidente Petro organizando una marcha nacional e internacional para darle relevancia política a Gustavo Bolívar. Eso no es darle mucha importancia a Gustavo Bolívar. No, porque la marcha internacional fue, ahí sí como dice Alirio, fue absolutamente espontánea, no fue financiada en ningún tema. La financiación de la manifestación no fue internacional, la financiación de la manifestación fue en Colombia. Pero yo te adicionaría algo, y es, a ver, estamos en un proceso electoral. Cuando uno está en un proceso electoral y los gobiernos se preparan mucho para dar garantías en los gobiernos electorales, en los momentos de votaciones, hay mucha tensión, todo el mundo está pendiente de qué hace el gobierno, qué no hace, qué hace un alcalde, qué hace un gobernador, para ser imparcial en el proceso electoral. Todo el mundo está pendiente de qué hace un alcalde en Medellín, qué hace el alcalde en Barranquilla. Cualquier gesto que haga un gobierno que se pueda ver que está tratando de inclinar la balanza hacia un candidato es ampliamente criticado. No estoy hablando solamente de eso, cualquiera que se haga, porque estamos precisamente en un momento donde el rol del gobierno no es de gobierno, es de Estado, y es el rol de garantizar la imparcialidad y que se realicen las elecciones en Colombia. Y es un momento muy delicado en donde uno se tiene que volver casi que un moderador de que todo salga bien, de que todo el proceso electoral salga bien. Cuando usted le mezcla a un proceso electoral un presidente convocando marchas, un presidente pagando marchas, un presidente financiando las tarimas en donde va a ir la gente a manifestarse. Y aparte de eso, le mezcla a los candidatos de su partido participando en esas marchas, no es hilar delgado. Yo le hago una pregunta, ¿qué candidato hoy, que no sea del pacto histórico, no sintió que hoy fue un evento de proselitismo político por parte del pacto histórico y de su presidente? ¿Quién? Ninguno. Y es el Estado. Yo le quiero es su labor darle garantías al resto. Estamos en esa discusión por el acto del presidente. Doctor Uribe. Para ser balanceados, porque estamos dale. 2-1, 3-1, bueno. Perdón. No, está bien, yo aquí estoy de espectador. Quisiera decirle lo siguiente, mire, lo que ha hecho el presidente, y me consta porque he estado en reuniones con el presidente, es de no mezclar las campañas con las reformas. De hecho, incluso el presidente desde siempre nos dijo, no hagan campañas cuando estemos tramitando las reformas porque necesitamos las mayorías en el Congreso, necesitamos sumar. En los encuentros ciudadanos que ha hecho el presidente hay una directiva, no pueden entrar candidatos, no pueden entrar políticos. No es una directiva, eso es la ley. Claro, por eso, pero también es una directiva del gobierno. Es la ley de garantías. Claro, precisamente por la ley de garantías. Y lo que se ha dicho allí es eso. Y han tenido personas en las entradas de las salas, de los sitios donde se van a hacer esas reuniones para impedir que entre gente, candidatos con publicidad o gente adepta que entre a ese tipo de actividades. Entonces, lo que yo he visto es lo contrario. No una orden de hacer campaña, sino todo lo contrario, de que lo que haga el gobierno, lo que hagan los ministros, los directores de los departamentos, etcétera, no vaya a afectar el ambiente electoral. ¿Usted no cree, Alirio, que la marcha hubiera sido más eficiente si se hubiera mostrado un apoyo al presidente en donde el gobierno no participa, en donde el gobierno no financia? Eso se vería espontáneo, eso se vería como algo el presidente Petro es un líder político porque lo es
fuera de lo común. Todos los presidentes es el primer son. presidente de izquierdas. Es decir, ¿por qué no aceptar que es una forma diferente de gobernar, una forma de promover marchas? Porque lo es. La base popular del presidente Petro y su origen es la movilización social. Y por eso, de cierta forma, lo dije al iniciar el programa. Y lo dije, el presidente puede participar en marchas. El presidente inclusive, yo no lo haría en el sentido como lo ha hecho el presidente. Pero el presidente podría, y es su prerrogativa, de salir a convocar marchas a favor de causas o a favor de su agenda política. Daniel, el problema entra, y para contestar, en donde a eso hay que sumarle que estamos en época electoral, entonces hay que sumarle que además se meten recursos públicos y por eso es donde se genera la controversia. Es que esta no es la primera marcha que se ha hecho a favor del gobierno. El gobierno ha convocado varias marchas a favor de ellos. Es la primera en donde vemos recursos públicos, en donde el presidente asiste a esa marcha, en donde hay candidatos asistiendo a esa marcha. Es más, además le digo una cosa, la semana pasada viendo uno de los debates que hacen para la campaña en Bogotá, Gustavo Bolívar dijo, yo soy el candidato del gobierno. Lo dijo de manera. Lo dijo de buena fe. No sé si lo dijo de buena fe. Claro, me parece que eso está bien. Y eso está bien. Él dijo de manera clara, yo soy el candidato del gobierno. Entonces, pues uno poner un trino y estar en el mismo lugar, pues yo creo que al final del día, y yo te diría, aquí yo no voy a convencer al doctor Alirio, espero sí a los ciudadanos que están viendo que de este debate puedan sacar su propia conclusión. Y es, si hoy el acto del presidente es un acto de un presidente que está dándole garantías a todos los que están hoy en un proceso electoral, si es el acto de un presidente que está manejando los recursos de los colombianos para todos los colombianos o para su agenda política, y si este es un evento que promueve candidaturas del pacto histórico. Esa es la pregunta que los colombianos que están viendo este programa se tienen que contestar. Carlos. Yo recojo la misma inquietud del exministro y recogiendo las palabras de Alirio, esto no es un tema personal ni con Alirio, ni con Daniel, ni con ninguna de las otras personas que me han invitado, con las que yo he participado en estos debates cuando me han invitado. Y al amparo de eso quiero dejarle también preguntas a la audiencia y certezas. El mismo observatorio que les mencionaba ahorita me envía una información para preparar esta discusión y me dice, no hay antecedente histórico ni económico en Colombia en el cual un gobierno a 30 días de unas elecciones a alcaldes y gobernadores haya financiado una marcha de estas proporciones. Nunca en la historia. Es la primera vez. Bien. Segundo dato, que les puedo, para que ustedes tomen sus propias conclusiones y análisis. Segundo dato, es la primera vez que a una manifestación que busca convocar el apoyo a unas reformas se hace 30 días antes de las elecciones en vez de hacerlas el 1 de noviembre, cuando ya no hay elecciones, cuando de nuevo los congresistas regresan a enfocarse a su trabajo, que es legislar. Entonces, si queríamos apoyar a las reformas, si de verdad queremos generar una presión política a los congresistas, una presión ciudadana al Congreso y al país de apoyar a las reformas, ¿por qué no lo hacemos en noviembre? ¿Por qué lo hacemos 30 días antes de las elecciones? Doctor Uribe. Yo quisiera adicionar que también es la primera vez, después de 200 años de democracia, que se elige en Colombia un gobierno alternativo que es producto de las movilizaciones del estallido social y que en su agenda de gobierno recoge las demandas sociales y los pasivos sociales, ambientales, los pasivos con los indígenas, con los estudiantes y demás. Entonces, efectivamente, este gobierno ha generado muchísimas expectativas de cambio, que yo soy autocrítico en decir que no se han hecho los cambios que el gobierno se comprometió en su programa de gobierno, que son demasiado ambiciosos, y efectivamente la gente sí quiere hacerlo. Ahora, hoy en la marcha yo vi a liberales, en la marcha yo vi a gente de las curules de paz. Las curules de paz, unos están con el gobierno, otros están en contra. Yo vi también a los de comunes, bueno, yo vi a otros congresistas también movilizarse, vi congresistas del Partido Verde también movilizándose, vi concejales que estaban en la marcha, insisto, no en las tarimas. Entonces, yo sí quiero pues decir eso, es decir, esto va a seguir. ¿Qué va a seguir? Va a seguir un proceso de debate público. Y sí, es la primera vez que hacemos un plan de desarrollo con 250.000 personas que participaron, con más de 89.000 propuestas. Es decir, hay otra metodología y eso no quiere decir que este gobierno quiera gobernar contra la gente o en contra de alguien. Al contrario, quiere involucrar a la gente en los debates,
y creo que ha sido sano dar todos estos debates. En la reforma a la salud, la comisión que se creó tiene 800 proposiciones de todas las bancadas. Entonces yo sí creo que es un ejercicio democrático importante. No sabemos si el gobierno va a sacar avante las reformas. Nada sale del Congreso como entró. Entonces yo sí creo que es un escenario de oportunidad para un diálogo social, para mirar qué queremos. Hay una ley estatutaria de educación, bueno, hay muchos temas. Es un modelo disruptivo, como lo he escuchado, digo, puede incomodarle a muchos, pero es una forma y es la forma del presidente Petro. Yo le quiero hacer una pregunta, Lirio, ¿sí puedo? Rápidamente, señor. Rapidísima. Si usted estuviese en el otro lado, si usted estuviese en el otro ejercicio, ¿qué le diría a la gente si el gobierno de oposición, al que usted le está haciendo oposición, firma 2 contratos por 15.800 millones de pesos, paga 263 millones de pesos en tarima? Está comprobado que hay refrigerios, almuerzos y gasolina pagada para que mucha gente se hubiera movilizado. ¿Usted se hubiese parado, si hubiese dicho, oiga, esto no está bien a 30 días de la elección? ¿O usted hubiese dicho, oiga, qué bien, este es el ejercicio ciudadano? Bueno, si yo estuviera en un gobierno del otro lado que hubiera tenido una apertura para escuchar a la gente, yo hubiera participado en esos debates. Aquí hubo gobiernos que lo que hicieron fue pagar para matar jóvenes, para hacer falsos positivos, para financiar grupos paramilitares, para hacer la guerra, para asperjar 2 millones de hectáreas de bosques. A eso, entonces yo creo que pagar una tarima, si se pagó la tarima o este tipo de cosas, pues no me parece que sea grave. Doctor Palacio, rápidamente. Yo creo que eso que acabamos de escuchar del doctor Alirio es siempre el discurso pues, de la izquierda. Primero, no, es la verdad, es la verdad. Aquí se pagó para matar gente. Si me dejas hablar, yo no... ¿Tú sabes qué iba a decir? No, o tienes poderes de clarividencia. Porque yo solamente dije lo que dice el doctor Alirio, lo que siempre dice la izquierda, por favor, y iniciaste. Y cuando dije lo que siempre dice la izquierda es tratar de justificar sus acciones con decir que porque son un gobierno que es la primera vez que se elige, entonces pueden hacer o no pueden hacer. No, es que la ley es igual para todos. Y la Constitución de Colombia es igual para un gobierno de izquierda o para un gobierno de derecha. Y si es ilegal pagar una tarima para un evento público, si es ilegal que el presidente participe en política, es ilegal para todos los presidentes, sea de izquierda o sea de derecha. Y ese es el problema en donde yo siempre tendré una diferencia. Y tendré una diferencia en la indignación selectiva. Y es, si eso lo hubiera hecho un gobierno diferente a ese gobierno, ustedes serían los primeros que estarían hoy pidiendo mociones de censura, debates, de todo, pidiendo investigaciones por todos lados. Porque no nos hablemos mentiras. Sencillamente para la democracia no es bueno que un gobierno que debe garantizar a todos los colombianos la imparcialidad utilice los recursos de todos, porque son mis recursos. Son los recursos de María Camila, son los recursos de todos los que trabajan en este canal, que pueden no estar de acuerdo con el presidente Petro. Y ustedes utilizaron esos recursos para financiar el cuartico de hora del presidente de echar discurso y buscar aplausos, ya que como los aplausos no los hubo en la ONU, en donde tuvo que inventarse los RCTV, entonces ahora vienen a pagarlo con recursos públicos. Entonces eso es lo que quería decir cuando eso es lo que siempre hace la izquierda. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de esta nueva jornada, nuevo día de marchas en Colombia en favor del presidente Gustavo Petro, de sus reformas, unas marchas pacíficas muy nutridas en todo el país y acompañadas por muchos congresistas, entre ellos María José Pizarro, que es una destacada congresista del Pacto Histórico, senadora ella, hablando del motivo, del por qué salieron a las calles a respaldar el gobierno del cambio. Este es un gran carnaval por la vida, este es un gran carnaval por la paz, es un mensaje contundente a los violentos, pero también a distintos sectores sociales de nuestro país para que logremos ese gran consenso, ese gran acuerdo que es con la gente, para la gente, por las reformas por las que votaron millones. Estamos de regreso, ya acabando Zona Franca. Hablemos, Carlos, si le parece, del tono del presidente de esa invitación nuevamente a la reconciliación, a esa unidad nacional. Sobre el tono del discurso del presidente, yo lo único que puedo decir es que ese es el tono que se necesita. Lo único que puedo señalar es que si el presidente entendiera que este debe ser el tono de ejercicio de concertación, de negociación y de conciliación de las reformas, y de expresarse alrededor de las diferentes posiciones de la oposición, valga la redundancia, seríamos un gobierno que avanzaría mucho más rápido en la aprobación de las reformas. Creo que el presidente hoy acertó en la forma en cómo dijo las cosas. Creo que lo único que yo podría, ya desde una mirada muy subjetiva,
una de sus frases finales, y es que si hoy volvieran a estar en las elecciones presidenciales volvería a ganar. Creo que es un poco romántico y creo que en términos de análisis semiótico nos lleva a esa desafortunada entrevista que hizo Iván Duque diciendo que volvería a ser reelegido si en ese momento se volviera a presentar. Creo que al presidente le falta un poquito más de humildad y mirar un poco más allá de la movilización de hoy, cómo está su gobierno. Doctor Uribe. No, agradecer el debate que estamos dando, agradecer las diferentes posiciones. Creo que el país necesita un proyecto y ese proyecto es Colombia y debemos construirlo entre todos, no solamente con los que están en el gobierno o los que estamos en el Congreso, sino también con los empresarios, con las iglesias, con todos los sectores sociales y tratar de sacar este país adelante. Creo que apostémosle a que este país es hermoso, es precioso y lo podemos gobernar bien si entre todos hacemos una propuesta de país. Doctor Palacios. Bueno, un buen tono siempre es importante, pero más allá del tono es las acciones. Y lo que yo creo que el país quiere ver es un presidente que gobierne para todos, no que gobierne solamente para que los eligieron, no que siga dando palabras como élites, como estigmatizando a partes de la población, porque sin duda alguna, más allá de su tono, siempre sigue utilizando esa misma ideología de estar dividiendo a los colombianos, entre buenos, entre malos, entre ricos, entre pobres, entre los de las zonas rurales y las zonas urbanas, siempre es la misma división. Por eso ojalá, si el presidente realmente está buscando que su agenda legislativa avance y que el país avance, sea bueno que ese espíritu de bajarle un poquitico al tono se vuelva más un espíritu de concertación y de construcción conjunta con las diferentes fuerzas del país. Yo vi otro presidente, Gustavo Petro, vi un presidente con un tono más conciliador, más amable, invitando a la conciliación, invitando a esa unión de fuerzas, un mensaje por supuesto allí a la oposición, a los empresarios, a los banqueros, al tejido empresarial de Colombia, al Congreso de la República, que es el mensaje, es el motivo en gran medida de estas movilizaciones. Doctor Palacios, gracias, se nos agota el tiempo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ti, María Camila, por la invitación. Representante Uribe, un Gracias. placer siempre. Gracias. Nos vamos aquí siendo amigos. Claro esto, que no sí. esto no es personal. Carlos, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Así me gusta. Llegamos al final de Zona Franca. Queden con la programación habitual. Esta noche, impacto económico. Esta noche, un análisis del por qué los colombianos cada vez se están sintiendo más pobres. Que tengan una feliz noche. Que descansen.